Quiero contarte que yo tengo mi calathea ornata en un pequeño rinconcito acá en mi jardín, que el sol no les pega. ¿Por qué? Porque estamos casi por debajo de mi terraza. Lo muestro. Entonces en este sector, aparte que el sol cuando se oculta da en la parte de enfrente, y en este sector el sol es bien mínimo, la luz es fuerte y el sol mínimamente es el que está pegando. Entonces por eso también acá tengo varias plantas de interior y le gusta mucho. Y quiero compartir también cómo cuidarla más adelante. Por acá anturios. Esos anturios han florecido mucho. Ya le boté recientemente 3 varitas más que tenía de flor. Ahí hay más. Y bueno, por aquí mis calatheas, que son de las que te quiero hablar ahora. Por acá mis calatheas, mira qué bonitas están. Te quiero enseñar cómo cuidarla, ya que esta es una planta difícil. Es muy pero muy exigente en todo lo que es su cuidado. Por acá están las albuenemas. Bueno, por acá están ya mis hermosísimas, bellas y lindas y encantadoras plantas de follaje, o lo que es lo mismo decir planta de interior. Calathea, en este caso es una calathea ornata. Hace algún tiempo te estuve haciendo un video donde la tenía en mal estado. Estaba quemada y estaba como que la forma más mala en la que puede perecer una calathea, debido a que se me había quemado. Yo lo hice a efectos de ejemplificarte cómo se ponía si tú la descuidabas, ya que mis niñas me habían quebrado sus hojitas. Te lo quise dejar a manera de ejemplo. Te comenté en ese momento y lo puedes ir a ver el video. Pues tengo mucho contenido a mi canal que puedes ir a consultar. Generalmente las plantas tropicales crecen debajo de árboles en las selvas tropicales, en su hábitat natural. Entonces estas lindas crecen bajo de árboles en la selva amazónica de Colombia y Venezuela. Ellas buscan la luz, por eso es de que sus hojas son grandes. Y entonces ahí es muy húmedo ese ambiente. Entonces lo que pasa es que ellas requieren alta humedad en el ambiente. Como podéis ver, esta por acá está quemadita y la estuve cortando con la tijera. Y esto ha sido porque la tuve que cambiar de ubicación, ya que yo tengo varias plantas de interior dentro de la casa y las tengo específicamente en las gradas. En esta que tengo una ventana que le pegaba muy fuerte el sol aún por la ventana, y ella se me estaba quemando. Aunque la pulverizaba una vez o 2 por la semana, la planta no mejoraba. Entonces me vi en la obligación de cambiarlas de ubicación a las 2, revisarlas. Les cambié el sustrato por un sustrato más orgánico y con bastante también que drenaran bien. Me aseguré que drenara bien. Me aseguré que tuviera muchos hoyos la maceta. Me aseguré que drenara bien. Y me aseguré de que esta planta pudiera rescatarla, porque en un momento llegué a creer que no lo iba a lograr, después de que pasé los hijuelos de la planta madre que te comento en este video donde yo rescaté mi calathea ornata, y pensé que no lo iba a lograr, pero pude hacerlo gracias a que uno debe de estar en el día a día con estas lindas plantas. Esta planta es muy ideal para interiores. Los cuidados también son muy importantes, como te comento, la humidificación de sus hojas, porque ella es de un lugar con muchísima humedad, como lo son las selvas amazónicas. Otra cosa muy importante es limpiar sus hojitas
Fíjate que yo esta planta pasé a colocarla cerca de la pila. Hace tiempo que te compartí ese video sobre esta calatea, que justamente esa de ese video que estuve rescatando es la mamá de estas preciosuras, míralas. En ese momento justamente yo saqué dos plantas, y yo las planté en unas macetas que después tuve que cambiar su sustrato debido a que no les estaba yendo muy bien y tuve que dar mantenimiento y ver de que necesitaba cambio de sustrato. Eso fue debido a que tenía los orificios un poco tapados y la tierra estaba un poquito dura. Así es de que opté por hacerles cambio de maceta y ellas les ha ido muy bien. Ahora míralas nada más como están de bonitas. Si podemos tener nuestra calatea en casa tan bonita como las tengo yo, es posible. Mira qué bonitas estas plantas, son muy decorativas y en vez de las hojitas son moraditas, y por delante con estas rayitas que están acá como hechas a lápiz o a tiza, pues se traspasa lo moradito del otro lado del embete de la hoja y se hace ver como unas rayitas rosadas, pero si las ves de cerca son blancas, pero por la parte morada de la hoja es que ellas se ven como rosaditas. Pero más que todo eso pasa con las hojas jóvenes, ya las hojas más mayores ellas se vuelven blancas las rayas, aunque el embés de la hoja siempre siga un poco morada, un poco marrón, es como color ciruela. Fíjate que déjame contarte también que estas plantas, bueno, son originarias de Sudamérica, de las selvas amazónicas, más que todo Colombia y Venezuela, y estas plantas son muy demandantes de humedad. Ellas les fascina lo que es la humedad, ya que como nos podemos imaginar, la selva amazónica es una selva húmeda donde existe muchísimo. Vos lo podés limpiar simplemente con un trapo húmedo. Limpias así sus hojas a la vez que le transmitís humedad. Se deben limpiar tanto del frente como del embés. También del embés. Eso lo haces una vez al mes, ya que estas plantas es muy importante la oxigenación que hacen a través de sus hojas. Y también es la planta ideal para tenerla en el baño, ya que ahí es alta la humedad que se mantiene debido al lavamanos, donde te lavas las manos, debido a la ducha, que es donde también nos aseamos. Entonces toda esa humedad que queda a ella le sirve mucho. Fíjate que en el momento que yo me di cuenta que estas plantas no les gustaba la ubicación de las gradas donde el sol les pegaba por la ventana fuerte y donde no había para nada humedad, que tenía que pulverizarlas más de la cuenta, y lo que veía siempre era esto. Entonces fue que decidí buscarle un lugar más adecuado a ellas, y donde yo la tengo desde hace ya unos 4 o 5 meses, ha sido un lugar con muchísima humedad, y eso ha sido, no te vas a imaginar. No sé si vos sos de Latinoamérica, Centroamérica, o si sos de mi país. Yo esas plantas por el momento las tengo por la pila. Gracias por ver este video completo y muchas gracias por suscribirte.